Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Burak y Neslihan nuevamente en el centro del huracán emocional. No podrás creer la intensidad de la carta que Burak decidió hacer pública. Nadie puede apagar el fuego que arde en mi interior, confesó el actor, y desde ese momento, el mundo del espectáculo no ha hablado de otra cosa. Todo comenzó esta semana cuando Burak, visiblemente afectado, compartió en su cuenta privada de Instagram una imagen borrosa de una carta escrita a mano. Aunque en un principio solo sus amigos cercanos podían verla, la carta se filtró y fue imposible detener la avalancha mediática. En la imagen se podía leer claramente: Neslihan, mi alma sigue atrapada en tus silencios. Nadie, absolutamente nadie, podrá apagar el fuego que dejaste dentro de mí. La pareja, que protagonizó una de las historias de amor más comentadas del medio, había terminado su relación hace solo unos meses, en medio de rumores de celos y decisiones profesionales que los alejaron. Sin embargo, esta carta ha reabierto todas las heridas, y también todas las esperanzas de una reconciliación. Fuentes cercanas a Burak aseguran que el actor no ha podido superar la separación. La ve en cada rincón, cada escena, cada palabra que dice frente a la cámara parece dirigida a ella, comentó uno de sus compañeros de rodaje. Burak está viviendo un duelo silencioso. Esta carta fue su grito de auxilio. En el texto, Burak también menciona pasajes muy personales de su relación con Neslihan. Recuerdo la primera vez que me llamaste por mi apodo secreto, mi tormenta tranquila, Dios, como anhelo volver a perderme en tu voz, escribe en otro fragmento que ha conmovido a miles de seguidoras. Pero la historia no acaba ahí. Horas después de la filtración, Neslihan fue captada por las cámaras de un programa de espectáculos saliendo de una reunión con su representante. Su rostro mostraba una mezcla de sorpresa y nostalgia. Cuando los periodistas le preguntaron sobre la carta, ella simplemente dijo: no voy a negar que me conmovió. Burak siempre tuvo una forma única de decir lo que siente. Este escueto comentario fue suficiente para desatar una ola de teorías en redes sociales. ¿Está Neslihan abierta a una reconciliación? ¿Fue esta carta un intento desesperado de recuperar el amor perdido? Las especulaciones no han parado. Una de las partes más impactantes de la carta es cuando Burak menciona: sé que quizás estés mejor sin mí, pero yo sigo buscándote en cada noche en la que no puedo dormir. En cada ciudad donde te vi sonreír. Esta confesión ha hecho eco profundo especialmente entre las mujeres que siguen a la pareja desde sus inicios. La reacción del público fue inmediata. En cuestión de horas, la carta de Burak se convirtió en tendencia mundial en Twitter, TikTok y YouTube. Miles de fans comenzaron a compartir sus propios mensajes de apoyo, algunos relatando cómo la historia de la pareja había marcado etapas de sus vidas. Una usuaria escribió: cuando ellos se enamoraron en la pantalla, yo también me enamoré por primera vez. Hoy, leer esas palabras me devolvió a mi juventud. Los programas de televisión no tardaron en organizar mesas de debate. Expertos en lenguaje corporal analizaron el video de Neslihan saliendo de la oficina de su representante, deteniéndose en cada gesto, en cada respiración profunda, buscando señales de un posible acercamiento. Según una psicóloga invitada,
La nostalgia que reflejaba su rostro no es indiferencia, es memoria activa, es sentir todavía lo vivido. Por otro lado, algunos críticos señalaron que la carta podía ser una estrategia mediática. No olvidemos que Burak está a punto de estrenar su nueva serie, mencionó un periodista en horario estelar. Una campaña de esta magnitud, aunque dolorosa en lo personal, también genera una expectación que beneficia su carrera. Sin embargo, quienes conocen de cerca al actor aseguran que jamás usaría su dolor con fines promocionales. Mientras tanto, los seguidores comenzaron a dividirse en bandos, quienes claman por la reconciliación inmediata y quienes creen que ambos deberían seguir caminos separados. Los hashtags #Burakineslianforever y #Neslian se disputaban la primera posición en las tendencias globales. La carta, que ya fue traducida a más de 10 idiomas por fanáticos, sigue circulando en foros y páginas de admiradores. Fragmentos como "No hay ciudad suficientemente grande para esconderme de tu recuerdo" se han convertido en frases virales, impresas incluso en camisetas y accesorios que venden pequeños emprendedores en línea. Los allegados a Neslian, en tanto, mantienen un silencio calculado. Una amiga cercana declaró a una revista de espectáculos que la actriz está procesando emociones muy profundas y que no toma a la ligera las palabras de Burak. Según la misma fuente, Neslian habría leído la carta completa en privado más de una vez. El impacto de esta historia ha trascendido la farándula. Columnistas de periódicos tradicionales reflexionan sobre el poder del amor y la vulnerabilidad pública. Un escritor reconoció, en una época donde todo es inmediato y superficial, una carta escrita a mano, cargada de emociones, tiene la fuerza de un terremoto cultural. Lo cierto es que el desenlace aún está por escribirse. ¿Se atreverá Neslian a responder con la misma intensidad? ¿Habrá un reencuentro frente a las cámaras o en la intimidad de una conversación privada? Nadie lo sabe con certeza. Lo único claro es que el fuego del que habla Burak sigue ardiendo, no solo en él, sino también en millones de corazones que esperan, con ansias y lágrimas, el próximo capítulo de esta historia que parece sacada de una novela, pero que es tan real como sus protagonistas. Si te emocionó esta historia tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que Burak y Neslian deberían darse otra oportunidad? Nos encantaría leerte.